Hola, hola, buenas noches, queridos amigos, hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy transmitiendo en vivo desde mi casa y me gustaría que hoy día pudiésemos conversar, hablar sobre inteligencia artificial, las famosas IA, que han llegado a nuestras vidas para cambiarlo prácticamente todo. ¿Qué es la IA? ¿Cómo las podemos usar? Son preguntas que nos estamos haciendo hoy día. ¿Es válido su uso en la iglesia? ¿Es válido su uso en el estudio bíblico, en la predicación? Eh, ¿Es solamente para preguntarle cosas? ¿Cuáles son las dimensiones a las que podemos alcanzar con la guía? Bueno, de estas y otras preguntas me gustaría poder compartir con alguien que es experto. Saludo a a los que me están mirando por ahí y que el Señor les bendiga. Si esto puede ser de bendición para usted, compártalo a través de WhatsApp, a través de Face. Y quédese un ratito aquí porque vamos a estar hablando de ella con un amigo y hermano, profesor universitario, que últimamente viene desarrollando muchos temas acerca de ella, y me refiero a mi hermano y amigo, Cristian Sepúlveda. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo Bien. bien por acá? Un gusto y gracias por la invitación a hablar un tema tan contingente hoy. Y Oye, creo que sí. un poquito dejado de lado por la iglesia, es lo que estoy viendo, parece. Oye, te creo, hermano. Es así, porque siempre como que vamos un poquito, dos pasos atrás en estas cuestiones, nosotros eh, como iglesia a veces. Creo entenderlo así, querido amigo. ¿Qué piensas tú? Claro, sí, mira, siempre cuando yo hablo de esto, dentro del mundo cristiano, digamos, yo tengo varios amigos que son cristianos, los conozco hace mucho tiempo. A ti mismo nos conocemos hace ¿cuánto? ¿20 años? Yo tenía como 5 años cuando tú ya eras grande. Yo te conocí, ¿cierto? Algo así, ¿o no? Sí, sí. Ahí, entonces yo, bueno, siempre cuando hablo, a algunos me miran un poco extraño, eh, pero ciertamente hay elementos que son muy recomendables para nosotros. Hay muchas herramientas para los cristianos que podemos aprender y podemos optimizar el trabajo, los Claro. tiempos. Pero por otro lado, también no hay que ignorar los peligros de la inteligencia artificial. Así Los que peligros de la IA. sí, sí. Hay muchos peligros que, no solamente mirándolo desde el punto de vista cristiano, peligros Ya, que expertos, el mismo Geoffrey Hinton, que es el premio Nobel de Física, ¿verdad? El padre de la IA, que es el padrino de la IA que se le dice, él es uno de los máximos críticos, incluso respecto a los aspectos negativos que puede traer y está trayendo eventualmente la inteligencia artificial. Así que hay temas ahí como bastante preocupantes y que debemos estar alerta, creo. No tenemos que vivir como pajarillos, sino que no, debemos estar alerta a lo que pasa, al devenir. Siempre creo que a mí me enseñaron dentro de la iglesia también que hay que estar alerta a los tiempos, hay que estar alerta. Y creo que esto, yo siempre les digo cuando yo hago clase de esto a mis alumnos que estamos viviendo un proceso revolucionario. Eh, absolutamente. yo, desde el, yo desde el punto de vista, yo soy profesor de historia de base, entonces me es imposible no mirar esto desde una coyuntura histórica Por y creo supuesto. que es la coyuntura histórica más importante de los últimos tiempos, Tanto comparada así. a la revolución industrial, e incluso más profunda que la revolución industrial, porque Oh, es una tecnología nueva, es una tecnología, enfrente a una tecnología distinta, una claro, tecnología que piensa, lo digo entre comillas, ¿cierto? Una tecnología claro, que puede claro. tomar incluso decisiones. Entonces eso como que no nos cabe muchas veces en la cabeza. Oye, Cristian, vamos un poquito a la definición, pues, ¿qué rayos es la IA? Se supone, bueno, vamos a decir inteligencia artificial, pero ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es la definición? Sí, yo creo que no hay como una definición concreta por lo que yo he leído. Yo no ¿No? soy experto en inteligencia artificial, digamos, yo soy Un un usuario muy amante de avanzado. las tecnologías hace 30 años que estoy en términos tecnológicos aplicados a la educación. Y hace 3 años me empecé a introducir en este mundillo de la IA de una forma
desde fuera, digamos, sin conocimientos técnicos. Entonces mis conocimientos son pedagógicos, mis conocimientos Ya, son técnicos limitados, digamos. Entonces, entiendo. yo definiría la IA como, si es que se puede definir, como una tecnología basada en redes neuronales, ¿verdad? Que Ya, pretenden simular las conexiones cerebrales y los procesos cognitivos que nosotros internamente tenemos. ya, Entonces perfecto. eso provoca que la IA nos sorprenda, porque nosotros hablamos con la IA y nos responde, a veces incluso pensamos naturalmente. Pero en definitiva hay como muchas ideas distintas de la inteligencia artificial Wow. hoy en día. Hay algunos dicen que piensa, otros dicen que no piensa, unos dicen que es solamente predictor de texto, que te predice el texto que viene posteriormente, otros dicen que va un poco más allá. Entonces, ¿sabes qué? Dentro del mundo de la IA, de los expertos, que yo los leo bastante, no hay como un consenso también respecto a qué es lo que es. Y de hecho, hay muchos que concuerdan de que ni ellos entienden Wow. internamente el proceso de la IA. Imagínense, entonces algunos hablan de una caja Pandora, porque Así estamos es. frente a una tecnología, y primera vez en la historia, frente a una tecnología Ya, que ni siquiera los creadores lo entienden. ¿Ok? sí. Oye, y hoy día tenemos varias guías que ya están interactuando con nosotros, digamos, ChatGPT, Gemini, Copilot, ¿cierto? ChatGPT quizás el más conocido. La gente cree que, mucha gente Sí, cree que es ChatGPT y solamente claro. eso. Eh, ¿Cuáles son los principales usos que le estamos dando ahora en este momento? Yo creo que hay muchos usos. Hablando del mundo cristiano, yo creo que lo que he escuchado, y yo he escuchado poco que se utiliza, creo que lo que pienso es que se está utilizando más desde el punto de vista como soporte, como apoyo, ¿verdad? Así como utilizábamos antes, no sé, por software Logos, ¿eh? Porque Sí, todavía existe el software Logos, ¿verdad? Que lo uso, lo uso. sí, te facilita Sí, mucho la construcción de por supuesto. sermones, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y una biblioteca tremenda, fabulosa que tiene internamente. Y ahora tenemos ChatGPT, que es que te puede estructurar un sermón. Y ahí yo creo que también entramos en tensión con conflictos éticos respecto a la construcción de sermones. O sea, la IA te puede construir un sermón completo, Sí, completo. sí. El Mejor sermón. mejor o sea, un sermón como el mejor teólogo que pueda haber, te lo Así puede es. construir. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene ese sermón? ¿Ya? Por ahí algo leía de John Piper que El video, algo buenísimo. comentaba respecto, ¿cierto? Respecto al... Le pidió una oración. Le Ah, eso pidió no... una oración. Ya, Una oración en el estilo, en el espíritu y el poder de, ¿cómo se llama este teólogo de falacias, del libro de las falacias que tiene? Donald Carson. ya, Y Chat le di una oración magistral, sí, pero él dijo que estaba pésimo porque no tenía alma eso, no estaba el espíritu claro. ahí. Oye, Yo qué creo que interesante. es el punto crucial, de decir hasta dónde, cuáles son los límites de nosotros la utilización de la IA dentro del contexto cristiano. Yo creo que es el punto neurálgico, el alma. La IA no tiene alma. Eh, a pesar de que en este tiempo, en el sentido se va desarrollando mucho, la IA se está Ujú. desarrollando mucho, los modelos de lenguaje cada vez son más complejos, ¿verdad? Claro, Y en un momento se espera que la inteligencia artificial llega a un límite y todos están esperando un momento en donde aparezca la inteligencia artificial general, que se llama la AGI, ¿verdad? ya, Y la AGI se supone que va a ser la inteligencia que va a alcanzar el nivel humano de inteligencia, ¿ya? wow, Y después viene la superinteligencia, que la superinteligencia, bueno, la AGI ya va a ser capaz, por ejemplo, de controlar y de manejar toda una empresa, es decir, todos los gerentes y muchas personas que trabajan van a quedar en un momento sin ¿en trabajo, y serio? este es otro tema que podríamos Wow, conversar un poquito más adelante, wow. porque yo creo que también ahí hay una voz de alerta de nosotros los cristianos, ¿qué podemos hacer?
hacer Que haremos los frente a pastores sin eso? trabajo también. Espero que no. Oye, No, yo creo Cristian, que, no, yo creo de hecho, fíjate que hay como una suerte como estuve viendo por ahí también una religión en Estados Unidos que ya salió de inteligencia artificial. No sí, sé si algo sí, captaste. yo vi por ahí de repente me salen en cuestiones en medias random ahí en X, ¿cierto? Que hablan Sí. sobre este tema. Mira, Bastián Lago, un amigo y hermano, dice interesante conversación. No lo puse público esta transmisión, está para los amigos de Facebook, que igual son varios, pero por eso no aparecen los mensajes acá. Ya, Ah, pero ok. los tengo acá en el Facebook. Acá dice: pueden existir alteraciones neurológicas por el uso de la Se IA, te me cortó. imagino, ¿cierto? Se te cortó. Ah, No te estoy escuché. aquí, parece. Ahí estoy de Sí, ahí nuevo. sí. Ya. Ahí sí. ¿Pueden existir alteraciones neurológicas? Ah, una buena pregunta. Mm, En este último tiempo han salido bastantes estudios respecto a eso. O sea, no bastante, poco, porque esto está en un nivel incipiente. Los ya. expertos lo llaman la delegación cognitiva. Y Ufa. sin duda, ese proceso va a generar cambios en nuestro cerebro. ¿Ya? Así como lo ha generado tecnologías tan básicas como, no sé, como el uso La del calculadora. GPS o la O lo calculadora. que era la calculadora años atrás. Claro. Exacto. Y era el mismo dilema. No sé si te acuerdas en nuestros tiempos, aunque tú te Por quieras hacer muy supuesto. joven, pero somos del mismo tiempo. En Exactamente nuestros igual. tiempos en el colegio, los profesores te prohibían la calculadora y estaba ese dilema Absolutamente. también. Sí, sí, sí. Ocupamos calculadora o no con los cabros. Y No, después nosotros el GPS, suplicábamos tener calculadora, porque era claro, casi sí, imposible. claro. Y los que no éramos muy matemáticos también, En así que absoluto. Claro. era, era Oye, sí, algo imprescindible. interesante. Después lo que fue la revolución de cuando salen estos buscadores por internet, estos motores que todavía están de Google, que toda la gente le Claro. pregunta y la gente ahora está usando Gemini o ChatGPT para usarlo como era Google hace 10, 15 años atrás. Claro, sí, de hecho hay algunos que dicen que el Internet va a morir pronto y después vamos a navegar a través de los modelos de lenguaje nomás. ¿Fija? Oye, sí, es interesante esto, hasta conversaciones y todo. Yo me acuerdo cuando recién me presentaron ChatGPT hace como 3 años atrás, más o menos. Me dijo, pídele lo que estimes conveniente. Mi cuñado, que es ingeniero, también me dijo, y le pedí una poesía, me acuerdo. Hazme una poesía sobre el pan. Mira la estupidez que le pedí. Y me hacen 3 segundos una poesía, después le pedí una décima chilena, que tenía ciertas rimas alternadas, pues, las décimas, pues, como para cantarla así con guitarra. Espectacular, espectacular. Claro. Y me dice, no, esto no tiene límites, me dice, tú puedes pedirle una planificación, una rúbrica, una lista de cotejo. No, le dije, estáis loco, ¿cómo se te ocurre? Dile. Y ahí me habló de lo que era un famoso prompt, que eran Ya. estas instrucciones que les das a la IA, y fue Un una descubrimiento. revelación, un momento de aquello. Oye, y la gente lo está usando así. Habla un poquito sobre eso. ¿Cómo se le piden cosas a la IA? ¿De qué se tratan estos famosos prompts? Ya, mira. Antes de responderte eso, Gracias. quiero tomar algo que dices que estás relatando tú respecto a, yo creo que tiene que ver un poco la creatividad, porque muchas Claro. veces hay algunos que dicen la IA viene a matar la creatividad y hay otros que Ya. dicen que viene a fomentar la creatividad. Desde mi Interesante. punto de vista, yo creo que viene a fomentar la creatividad. Desde ese punto de Ya. vista, hay un concepto también que se nombra dentro del mundo de la IA, que es la creatividad aumentada. En la medida que nosotros Buen podemos concepto. utilizarla bien, la utilizamos bien, esta creatividad se ve potenciada. Por ejemplo, yo antes, por mis limitaciones en código, no podía crear aplicaciones para mis clases, no Claro. podía crear páginas web para mi clase. O si creaba, me demoraba un montón. No podía crear infografías, por ejemplo, para ilustrar un proceso, por ejemplo, y ahora lo haces en un Exacto. minuto, ¿verdad? Exacto. Entonces, por otro Dime. lado, los que dicen que esta tecnología viene a atrofiar un poco las habilidades nuestras, creo que hay una cierta verdad también, ¿ya? Pero va a depender Poquito de eso hay.
cómo nosotros lo integremos dentro de las clases en este caso. Wow. Bueno, respecto a, eso, a este tema de la creatividad, la ingeniería de prompt, el prompt engineer que se llama, es parte Sí, de nuestra creatividad también. Es decir, crear un la, buen prompt. la ingeniería de prompt es como Claro, es la instrucción, en definitiva, que nosotros le damos a la inteligencia artificial, pero debe tener una claro. estructura para que te responda bien. Es decir, en la medida que yo hago buenas preguntas, voy a recibir buenas respuestas. Si hago malas Exactamente. preguntas, voy a recibir malas respuestas o voy a recibir respuestas incompletas. Entonces, a la medida que esta ingeniería de prompt tenga una cierta estructura, por ejemplo, tú le das el rol, no sé, tú le estás pidiendo la rúbrica que tú nombrabas recién, la Por ejemplo. rúbrica. Eres Mm, un experto en evaluación educativa, ¿cierto? Y hay que contextualizar para la rúbrica, para quién la quiere, cuál es el público objetivo, etcétera. Entonces, exacto. mientras más completo sea este prompt, la respuesta Mejor va a va. ser mucho más enriquecedora. De hecho, si Exacto. tú le pides una rúbrica, por ejemplo, hablando del mundo educativo, tú le pides una rúbrica y no le especificas el tipo de rúbrica que quieres, te puede dar cualquier tipo de rúbrica, porque existen varios tipos de Exactamente. rúbricas. Exactamente. No, hay que ser muy, muy detallista con el tema de los prompts. Esos son buenos usos, ¿cierto? Crear imágenes, ¿cierto? Eh, en evaluación, programas computacionales. Oye, pero quiero, ¿no viene esto un poquito a, tú ya desmitificaste el tema, o sea, no es que venga a reemplazar, viene a ser un asistente, ¿cierto? De nuestra propia creatividad, y esa es la idea. Sin embargo, en el colegio comenzó una revolución también con esto, viejo. Te lo digo, o sea, a nivel de alumnos hay muchos, un gran porcentaje, no sabría ponerte cuánto, que están abusando de ChatGPT, pero para todo. De hecho, no voy a dar nombres, pero un par de trabajos en el año, más de un par. Recibí atrasado, ¿cierto? Al correo a fin de semestre. Entonces venía el trabajo, una reflexión espectacular, con una introducción clara, un desarrollo, una conclusión. Al final, una línea. Yo decía, oye, pero qué buen trabajo de este fulanito. ¿Quieres que transforme este texto a PDF, a PPT? No, no Claro, puede ser. no alcanzó, cortó y pegó nomás, copió y pegó Ni lo, y lo ni lo mandó. leyó. Claro, y he sabido de universidades acá en Chile, bueno, no solamente a mí, decenas de profes les pasó exactamente lo mismo. Sí, Me acuerdo que leí un artículo, no sé si fue la USACH en Santiago, una carrera de la USACH que un profesor pidió volver a los trabajos a mano y por un semestre estuvo haciendo solamente informes a mano, sí. en hoja de carta, tenían que redactar a mano, con ciertos libros que traía y había que hacer los informes dentro de la hora de clase. Y fue un caos para muchos. Háblanos un poquito de eso. Oye, mira, lo que tú estás comentando pasa a todo nivel. Me Yo le hago imagino. clases en la universidad, pasa en la universidad, le hago clases a posgrado también y pasa en posgrados, en Upa, donde tú esperas que haya un upa, criterio más formado, se pasa supone. en posgrado. No se pasa quieres que te dé otra información o no se pasa eso, pero yo que vengo Cortan 3 años, antes. sí, al menos lo leen, yo creo. Claro, claro. Pero yo que vengo 3 años en esto y Ya, conversando tanto con la IA, no necesito un detector para ver que este texto es de IA, digamos, porque hay ciertos patrones, cierta lo que se llama perplejidad, la claro. perplejidad del texto, Sí. y que uno los detecta por ahí. Quizás no copia hoy todo el trabajo, pero sí algunos aspectos y no los Su cita. Ese edición. es el tema. Exacto. Oye, Entonces, es un dilema, pues, es un a todo dilema nivel. de los profes hoy en día a todo ¿Cuál nivel. es el Y límite? ¿Cuál es la ética de que hay detrás de esto? ¿Hasta dónde lo podemos usar? sí, una buena pregunta, porque en definitiva, yo creo que recién los marcos éticos están apareciendo, bueno, aparecieron desde el año pasado, ahora se están haciendo un poquito más Sí, conocidos, pero en el ámbito académico, en el ámbito de la educación, el uso de la inteligencia artificial, una de las cosas importantes es declararla, es decir, cómo nosotros ir y considerarla una fuente más, mm, pero no cualquier fuente también, porque, una fuente más. Está buena. claro, y no cualquier fuente también, porque hay algo que se llama, no sé si lo has escuchado, alucinaciones, las alucinaciones de la IA.
he escuchado y tuve una experiencia algo amarga. Con una alucinación. Ujú. Me Ya. inventó una realidad que no existía, pero me inventó una cuestión que era falsa. Sí, sí, Y la tuve que corregir y después me dijo, ups, ups, claro. creo que debo verificar mis fuentes. Sí, además que es súper condescendiente, pues siempre te va a decir, sí, estás en lo cierto, siempre te va a ver la razón. Puede Por apoyar eso, cualquier cosa, por eso es bueno cualquier idea. también dentro, pocos saben, pero dentro de los modelos de lenguaje existe algo que se llama Custom Instruction, que es poner como algunos elementos personalizados, algunas redacciones personalizadas o comportamientos, como tú quieres que se comporte el modelo del lenguaje. Oye, Entonces, eso es custom instruction, tú le pones, mira, no quiero que seas condescendiente conmigo, siempre busca la verdad, revisa las fuentes antes de decirme información, y por ahí se disminuyen un poco las alucinaciones. ah, En definitiva, la así es, alucinación sí, es información falsa que te da, pero te la da sí, de manera tan convincente y tan bien claro, redactada que claro, la terminas creyendo si tú no tienes exacto, conocimiento de eso. exacto, sí. Oye, Bastián Lago me dice, al final nos obliga a volver a la senda antigua. Sí, está Fíjate bueno el comentario. eso de la senda antigua y que tú algo dijiste en el ejemplo, Mm. el tema de la senda antigua, que yo lo veo también dentro de la universidad cuando los profes me preguntan, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Tú tienes plagio? la ¿Qué hacemos? respuesta, Cristian, tú tienes la respuesta. Yo Ilumínanos. trato de guiarlos por ahí. Siempre las respuestas no son absolutas, pero creo que dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, Ujú. que nosotros debemos guiar a nuestros estudiantes, ¿verdad? Tiene que haber ahora repensar la evaluación. Ya no puedo seguir Wow, pidiendo lo mismo. ensayos, por ejemplo. No puedo seguir pidiendo ensayos porque me va a traer todo un ensayo A mi menos que sea estudiante, en aula, así como ahí mismo con a lápiz. menos que sea, claro, a menos que sea el aula. Entonces, por eso que hoy se plantea de crear como actividades un poquito más híbridas, en el sentido de volver un poco al lápiz y el papel, Sí. ¿verdad? Y posteriormente ese producto que hicieron el lápiz con el lápiz y el papel, potenciarlo con IA. Oye, ¿Ya? interesante. Por Buena. ejemplo, un ensayo. En el ensayo, antes hacíamos un ensayo, yo le enviaba con una cierta pauta, ellos tienen Claro. que poner citas bibliográficas, etcétera, norma APA, Las etcétera. normas, claro, exactamente. Claro, un análisis, inicio, desarrollo y cierre, ¿verdad? O introducción, desarrollo y conclusiones, el ensayo, etcétera. Claro, Ahora yo sé que me lo van a traer entero con IA, por lo tanto vamos a trabajar en clases y vamos a hacer el ensayo y lo vamos a hacer en grupo en clases y lo vamos a hacer tal con cual. papel y lápiz. Además Sí, pero que alguna tragedia esa. adicionalmente el papel y el lápiz, volver al papel y al lápiz, Es está un tremendo comprobado ejercicio. que incluso genera Un mayor tremendo conexión ejercicio. cerebral. Exactamente, exactamente. Yo terminé el año viejo en educación cristiana con, con ensayos en clase y con interrogación oral al lado mío, de Sí, 20 preguntas, eligiendo dos al azar de lo que habíamos visto en clase. sí, Evaluándolo con una rúbrica que me había dado que me había dado la IA. Pero bien, bien, bien. sí. Oye, Bueno, Cristian, muchas universidades están volviendo a eso, digamos, en tengo ahí una Estados Unidos. pregunta, Sí. un aporte de Alejandro Retes, pastor y amigo, que está creo que estás en Costa Rica, Alejandro, o en Puerto Rico, no recuerdo bien. Tengo entendido que muchas universidades permiten hasta el 30% de los trabajos desarrollados, hasta el 30% de IA. ¿Qué tan cierto es eso? Yo ¿Qué creo que va a permites tú? depender las políticas de la universidad, yo creo, ¿Qué porque... permites tú? ¿Cómo? ¿Qué permites tú como profe? ¿Hasta dónde tiene IA? No, yo ¿Qué siempre porcentaje? digo que se pueden apoyar en la IA siempre y cuando lo declaren. ¿Qué es lo que hicieron con IA? ¿Ya? Sonó muy evangélico eso. Si yo Sonó muy copio, evangélico eso. sí, la Decláralo. verdad. Si yo copio y pego de ChatGPT textualmente, eso se llama una cita directa, ¿verdad? Y esa cita directa debiera ir... ¿Y cómo ya, esta cita directa es de ChatGPT? Nada más. Así tiene que ponerla abajo. hay En, una norma, en las normas ahí, en en las pautas. la norma APA Ujú. ahora te especifica cómo poner, que se pone como el modelo, el año y la fecha de actualización del modelo. Guapa. Mira, ChatGPT 2025, tanto. Y así hay que ponerlo dentro de los trabajos académicos.
Pero eso no pasa porque No, no, todo el mundo esto es sabe, mío, esto es mío. sí, po, y todo el mundo sabe que es indetectable eso, Sí, en la práctica indetectable. sí, sí. Y al final no tengo evidencia, como decir, oye, esto lo sacaste de la IA, no tengo evidencia, porque los detectores de Sí, IA tampoco son fiables. sí, ni siquiera los de pago, porque créeme que lo intenté un par de veces. No, ni siquiera los Con, no, no. Ni siquiera los de pago. $14 botado a la basura. Oye, incluso en YouTube, lo que me estaba comentando el otro día, un profe amigo de música, que toda esta música que hay como relajante, esta música cristiana incluso, de blues, de salmos, es toda IA. Es toda Sí, IA. Hasta la imagen, uno ve la imagen, está hecha de IA y dice, es 2 horas de salmos en versión blues. Uy, qué espectacular estos salmos, salmos 130 y tantos, el 27, dije, uy, la buena voz del tipo. No, me dijo, es todo IA. sí. Guau, le dije así. Y en realidad, Y esa, buenas hasta mira el composiciones, nivel, excelentes. ¿sí? Y súper Sí, yo soy usuario de pegadiza, eso. así, Sí, de música para dormir, también piano IA. sí. Sí, Sí, no, sí, ahora, bueno, el otro día veía también un canal de TikTok que suben mucho música con video, lo hacen todo claro. con IA, Sí, cristianos, digamos, sí, cristianos, sí, música sí. cristiana, en este caso era rock pesado, ¿ya? Ya, Pero olvídate las canciones súper pegadizas, o sea, yo creo que hay cierto algoritmo ahí también, bueno, una de las herramientas Suno, que es la más conocida para crear canciones, y yo creo que los algoritmos están como preparados y entrenados para eso, para claro, crear canciones claro. que impacten un poco ciertas Sí, sí, sí. emociones. Sí, Y sí, puede sí, ser sí, eso. por supuesto. Mira, Alejandro Rete me responde que está en Costa Rica. Amiga, si hace 3 veces, 3 días, mi programa Diálogo Pastoral hablamos sobre el mismo tema, dice la IA no tiene ética, la ética es nuestra. Nosotros somos los que debemos Claro. poner los límites. Vamos a este tema, me gustaría que vayamos de lleno al tema cristiano, Ujú. Cristian. Ya, de hecho, yo soy un usuario de la biblioteca Logos, que ahora viene con un asistente IA. No sé si te has dado cuenta, trae Sí, un asistente IA. Eh, sí, sí, trae ella. bueno, pero mira, el otro día comencé a ocupar la Gemini 3.0, la nueva, la de Sí, pensamiento profundo, sí. y le pedí, mira, con el siguiente prompt, hazme un estudio exegético, gramático y pastoral sobre Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Por favor, dámelo en una especie de estudio bíblico, ¿cierto? Con tales características. Me hizo una exégesis en 3 segundos, no sé si se habrá demorado eso, en desarrollarlo hacia abajo, en pasarlo a la pantalla, con análisis del griego, fui a la gramática griega y estaba correctísimo, Ujú. correctísimo. Y le di, cierto, el toque y dije, oye, pero, ¿y si tomo esto, está llegar y entregarlo? Pero a la vez me vino un terror al corazón de inmediato y me dije, oye, pero, ¿y cuál es tu parte acá? ¿O eres un mero parlante? ¿Dónde está tu estudio Claro. propio de la escritura? ¿Dónde está tu encuentro con el Dios vivo a través de la escritura? Y la verdad que dije, aquí estamos entrando en un terreno algo delicado, hermano. Sí, sin duda, creo que, a ver, dentro del mundo cristiano, nosotros somos cristianos, somos evangélicos y creo que siempre hay un peso espiritual, hay una responsabilidad espiritual de los que enseñan en la iglesia, de los pastores. Yo creo que muchos pastores están haciendo ya entero con IA y quizás Sermones le dan completos. una leída y después lo comentan, ¿no? Te ahorra mucho tiempo. Entiendo también el tiempo de los pastores, que es súper complejo, ¿verdad? Y teniendo una herramienta ahí es como tener una tentación. Es como la tentación viva ahí. Oye, hago un sermón que me voy a demorar 8, 9 horas, o le pido al modelo de lenguaje que me lo haga y te lo va a hacer en, ¿cuánto? Un 30 segundos, Menos, te lo va a dar. Eh, menos. entonces, creo que hay una responsabilidad espiritual súper fuerte y que se está poniendo a prueba, yo creo. Así como en el mundo, yo lo veo en el mundo académico, porque yo también estoy dentro de un grupo de investigación en donde escribimos, investigamos, y Pero, todas estas herramientas de IA nos vienen a facilitar mucho los procesos de investigación.
Pero Cristian, Y imagínate en el mundo cristiano. dime, quiero tu opinión honesta, somos amigos, hermanos en Cristo, compadre. ¿Se puede ocupar, digamos, demos argumentos a favor, ¿se puede ocupar esta inteligencia artificial en lo que es la labor de la iglesia? Estudios, sermones, etcétera. ¿Se puede hacer? Sin duda, yo creo que sí podemos ocuparla y si la ocupamos bien va a ser de gran bendición para estructurar sermones o estudios bíblicos mucho más profundos, porque podemos, con la IA podemos llegar a mayor profundidad. Lo que yo haría, yo ahora no, hace tiempo no hago estudios ni predicaciones, pero lo que yo haría es yo estructurar bueno, primero está la oración, ¿cierto? La comunión que nosotros debemos tener con el Espíritu Santo y posteriormente llegar a la temática o al sermón correcto que Dios quiere para la iglesia el día domingo o el estudio bíblico que Dios quiere que nosotros vamos a desarrollar. Pero independientemente de eso, creo que la IA se puede utilizar para ir enriqueciendo el sermón. Creo que lo más recomendable, esta es mi opinión, lo más recomendable es que sigamos haciendo el sermón como siempre y posteriormente lo potenciamos con IA. Creo Ya. que ahí nos ahorraríamos como mucha tentación de ir para acá. Ya. En definitiva, ocupar la IA como lo ocupamos los profes, como estábamos hablando, Mm, ¿verdad? Como tú decías, como mm. asistente, o cualquier Oye, asistente. mira, yo recuerdo una predicación de un pastor y amigo, el Néstor Rubilar, una conferencia hace años atrás en Santiago, que dijo, pastores, no vayamos a la Biblia a buscar sermones, vamos a la Biblia a buscar un encuentro con el Dios vivo. Esa frase a mí me sacudió, la verdad. Y es que muchas veces uno cae en esto, de buscar solamente el mensaje de que voy a predicar. ¿Ya? Y claro, y puedes encontrarlo por la gracia de Dios, la misericordia del Señor. Pero nada reemplaza ese encuentro, esa comunión con el Dios vivo. Entonces, quiero que ahora me digas un poquitito y conversemos, por favor, argumentos como en contra o qué cautela, cuáles son los límites que debiésemos tener, obviamente desde tu opinión, con el tema de la guía dentro del contexto de la iglesia. ¿Por dónde tenemos que ir? Sí, mira, yo creo que hay que descartarlo absolutamente como consejero espiritual, Ya, eh, ya que muchos lo de están partida. utilizando incluso como psicólogo, ¿verdad? Que es bastante bueno como Uf, psicólogo en todo caso, ya. sabiendo preguntarle bien, pero también puede ser bastante malo, porque hemos visto a aquellos que se llegan a suicidar, o el caso, ¿verdad?, de Estados Unidos Sí, que está vigente, que del se tipo suicidó un que joven. se suicidó, claro, y que la IA lo motivó a suicidarse, digamos. Que OpenAI, que es ChatGPT, la empresa de ChatGPT, está en juicio con los padres, me parece. Entonces yo creo que de partida hay que descartarlo como consejero espiritual. Eh, te puede dar consejos, sí, te puede dar consejos, pero ¿Mm? el tema es que la IA tenemos que entender de que está entrenada con miles y miles de información, de token que se llama de información, y necesariamente esa información no es la mejor. Por lo Claro, tanto, te puede dar cualquier consejo, te puede dar, si lo buscas como guía espiritual, obviamente, si uno, por lo más que le especifiques de que tú eres cristiano, evangélico, tengo esta línea teológica, por ahí uno puede rescatar una buena respuesta. claro. Pero creo que Pero para te eso puede están los mejorar líderes ahí. de la iglesia, ¿verdad? Creo que los que nos Claro, congregamos siempre debemos claro. contar con los líderes de la iglesia para eso, pero eso creo que de partida hay que eliminarlo absolutamente. Oye, Cristian, Alejandro me hace muy buen comentario acá. Alejandro Rete me dice, hermano, creo que la pregunta más profunda o compleja es, ¿qué diferencia hay entre consultar la IA y un comentario bíblico? Porque ambas son formas de consulta, una más rápida que la otra, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Dice, esa debe ser en nuestras iglesias la confrontación. Es un buen comentario. Es interesante. Yo creo que se puede utilizar como consulta, material de consulta. El comentario bíblico es un material de consulta. Entonces yo creo que la IA se puede utilizar como material de consulta siempre y cuando tú conozcas el tema.
que tú conozcas, Exacto, porque tu exacto. expertise te va a dar el poder o el discernimiento, como le decimos nosotros los cristianos, de poder identificar si te está dando buena información o mala información. Claramente. Entonces, sin duda, puedo ayudarte un montón como consultor o utilizarlo como consultor. Además que incluso si tú lo que más se podría sugerir es crear como un GPT personalizado o un asistente virtual personalizado. ¿Ya? ¿Y qué se refiere con eso? Es un asistente que tú entrenas con tus datos, con tu información, con Claro, tus PDF, por ejemplo, y lo entrenas y le das algún entrenamiento y le dices que te responda en función solamente de esos documentos y en función de eso tú vas rescatando información. Creo que hay otras plataformas, una de las más conocidas es Notebook LM, no sé sí, si sí, no le he usado tanto, un par de veces me he metido solamente. se ha hecho bastante popular y Notebook LM la diferencia es que te responde en función de los documentos que tú De cargas. les provees, ya no de otros, porque eso no lo hace ChatGPT, Gemini, ni Claude, ni ningún otro modelo de lenguaje. Interesante. Pero ahí, como te digo, podemos usarlo, digamos. Eh, no puede sustituir, digamos, la inspiración tampoco, pienso yo. O sea, de ninguna manera va a sustituir Ninguna la labor personal del bendito Espíritu Santo en nuestro trato o de llevarlo, digamos, de leer algo, pasarlo por la mente, el corazón, llevarlo al lápiz, lo digo así, en ningún momento lo puede sustituir. Es que es el alma. La IA no tiene el alma. Pero cómo te vas a dar cuenta de eso? Eso para mí es un temazo. Porque hasta la IA más charcha, perdón que lo diga así, la que sale en WhatsApp, ¿cómo se llama? Meta, Meta, sí, hasta esa cuestión te puede hacer un sermón claro. y más o menos correcto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo poder detectar eso? Eso es algo que al final va a quedar entre el predicador, el maestro, la persona, el hombre, la mujer y el Señor solamente. Claro. Bueno, Sí, es lo mismo yo creo que pasa cuando tú utilizas, cuando, no tú, no estoy diciendo tú, cuando uno utiliza un sermón de otra persona y te lo uf, hace propio, ni siquiera lo declaras ahí le das el que es crédito. una persona, o, claro, o lo citas, Mm. ¿verdad? Creo que hay muchos que, que quizás han hecho eso y van a hacer lo mismo con ChatGPT, pedirle todo y darlo, pero creo que ahí hay que tener temor. Creo que el temor de Dios es muy importante y tomarle el peso también a la responsabilidad. A todos los que enseñan, todos los que predican dentro de la iglesia, sabemos que incluso bíblicamente la Biblia nos indica que tienen una responsabilidad espiritual muy fuerte y van a tener que dar cuentas por cada una de las enseñanzas que ellos hicieron y cómo hicieron también las enseñanzas. Puede ser que esto claro, me facilita un poco, pero no puede reemplazar, como te decía, mi estudio personal o la impronta personal del pastor, del predicador, del maestro en la lección que va a entregar, en el sermón que va a entregar. Oye, pierde eso. Yo creo que lo pierde en un sentido si dependes enteramente de estas herramientas. Claro, que yo creo que la clave es como complementar y aumentar. Bueno, dentro del mundo de la IA se habla el aumentar. Sermón aumentado, podríamos decir. Se habla de educación aumentada o didáctica aumentada, que es la capacidad que nosotros tenemos, por ejemplo, de poder aumentar, no sé, la creatividad, como hablábamos al principio. Bueno, el sermón también, el sermón creo que lo podemos aumentar mucho con este tipo de herramientas y más a aquellos que no cuentan con comentarios, por ejemplo. Bueno, ahora hay muchos comentarios en internet, uno los puede descargar y todo. Bueno, ahí también está el tema ético. Si yo Sí. utilizo un PDF que está por ahí colgado y no tengo los derechos también y lo estoy ocupando para el sermón, entra el tema ético también.
pero tengo la inteligencia artificial que también me puede ayudar para ir complementando, ir enriqueciendo el sermón. Es muy bueno eso, en lo que tú comentabas del tema del texto griego, por ejemplo, ¿cierto? Ir a Sí, la etimología de la palabra de la IA es súper bueno puede para eso. hacerlo, puede hacerlo. Entonces, enriquecer el sermón con estas herramientas creo que puede ser una bendición, utilizarlo así, pero no que te reemplace todo el sermón, porque en realidad ahí ya caemos en reemplazar el alma que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Sí, Y la comunión con Dios no te la va a reemplazar, obviamente, no la puede. inteligencia. Como te digo, tú me decías, eso va a ser algo personal, eh, que bueno, un día tendremos que rendir cuenta también de todas nuestras obras delante de el Señor. Eh, el rol del cristiano en una era de inteligencia artificial. Hoy día veo también mucha gente que escribe en redes sociales. Yo también lo hago, ahora un poco menos, sí. Reflexiones y cosas así, artículos, y tú vas viendo que ese artículo también es IA, po, y gente que habla contenidos en YouTube, que habla cosas, todo el contenido es IA, y contenido cristiano también a veces un poco Ujú. vacío, no sé, eh, creo que nos falta ahí, ¿cómo recuperar la voz profética ahí en este desarrollo ético que tendríamos que llevar junto con la IA? Es que Hmm. parece que se me cortó un poquito. No, yo te escucho perfecto, no sé si tú a mí, pero yo te escucho muy bien. Te escuché un poquito cortado. ¿Voy a repetir una pregunta, por favor? Mira, voy a repetir, yo te escuchaba perfecto todo el rato, así que capaz que, bueno, tú y yo, no sé, pero ¿cómo somos voces proféticas en este tiempo donde una IA puede reemplazar incluso una reflexión, todo lo que vemos en YouTube, a veces también es IA, de incluso de videos de desarrolladores cristianos que hacen eh, que hacen videos, audios, o gente que escribe en redes sociales, a veces yo me doy cuenta que todo es IA, que todo es, dame una reflexión chat GPT sobre la maldad humana, y lo graban y hacen un video de eso. ¿Cómo no dejar de ser una voz profética en estos tiempos donde todo es tan plástico, todo es tan IA? Yo creo que lo primero que debemos hacer nosotros es como informarnos bien de tanto de las potencialidades como de los desafíos que presenta la IA y estar alerta incluso de esos contenidos. Obviamente es difícil poder detectar si el contenido, como estábamos hablando, ¿cierto? El contenido es IA o no, si una canción Mm, ahora es IA o no, si la canción sí, que estamos cantando en la iglesia la hizo la IA y los cabros la sacaron nomás y después la cantaron, sacaron las notas y la cantan en la iglesia. No sabemos, ¿ya? Y de hecho yo creo que ya está pasando eso, ¿ya? es muy posible, Es muy posible que algunos es que muy antes posible. componían del alma ahora están componiendo De la IA. con ayuda de la IA. Entonces, claro, sabiendo siempre que vamos a tener ese tipo de casos, vamos a presenciar incluso dentro de nuestras comunidades, dentro de la iglesia, vamos a presenciar ese tipo de casos. Y ahora cómo estar alerta frente a eso es súper complicado porque no lo podemos detectar, no lo podemos eh, humanamente, digamos. Pero creo que Mm, sí siempre nos une algo y nos une el Señor. Cuando nosotros escuchamos una alabanza, cuando escuchamos un sermón, y más allá de lo emocional, ¿verdad? Porque dentro del mundo evangélico siempre hemos sido testigos de una grandilocuencia de las emociones dentro de la iglesia, pero estoy hablando más allá de lo emocional, sino que sentir el sermón que realmente Dios me habló, que Dios habló a mi corazón y que el sermón, ¿verdad?, fue cristocéntrico, que el sermón se habló del Evangelio de Cristo y que fui edificado, fui exhortado. Creo que es una
de las claves que debemos buscar. Pero frente a este mundo tan sintético, como bien decías, tan sintético, creo que lo que va a perseverar y lo que debe perseverar es la legitimidad que te da la palabra de Dios y lo que nosotros también podemos ir estudiando en la medida que nos vamos informando, estudiando de la palabra de Dios, nos va dando estas herramientas para poder discernir también entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cristian, hoy el tiempo avanza súper rápido, ya son las 10:15, hemos pasado 45 minutos hablando de esto y creo que hemos tocado varios puntos importantes. Antes de que despidamos esta buena transmisión, pedirte quizá un par de recomendaciones. ¿Hay alguna IA que se ha desarrollado, alguna IA como por cristianos y para cristianos, o todavía no llegamos a eso? Fíjate que no, realmente no he buscado. No creo que haya un modelo de lenguaje de ese tipo, no creo, porque crear un modelo de lenguaje es complejo. De Me hecho, imagino. Chile está creando un modelo de lenguaje que es la TAM GPT, que todavía La no TAM lo lanza. GPT. La TAM GPT. Falló el nombre, un poco chileno el nombre, hubiera sido otra cosa. Sí, bueno, está comandando porque son varios países Ya, interesante, latinoamericanos que están en el proceso. interesante. Y para llegar a eso es súper complejo. Entonces, no Me creo que imagino, dentro del mundo cristiano exista el conocimiento sin sin desmerecer desmerecer, el por mundo supuesto. cristiano, de verdad, porque hay mentes muy brillantes dentro del mundo cristiano. Así es. Y si existe uno, se está trabajando en algo, debe ser en Estados Unidos. En China no creo, porque en Estados Unidos, porque Difícil. sabemos que Estados Unidos y China son las que le llevan ahora en En esto, inteligencia sí. artificial. Si se está trabajando en algo, quizás sean en Estados Unidos, pero así un modelo de lenguaje no creo, no creo. Oye, sí se puede, sí creo, en lo personal, bueno, el, el Logos, el sistema Logos y todos estos software bíblicos están viniendo ahora con ciertas guías y es más fácil buscar algunos temas, lo están dando con mayor Claro. facilidad. Sí, porque lo Eso se puede. conectan. Lo que pasa es que todos los software ahora, si no integran IA, van quedando atrás. Entonces, todos los software obviamente tienen que integrar IA. Y todos los software que lo que hacen se conectan a la API. No sé qué utilizará Logos, si utilizará la API de ChatGPT o de Gemini o de otro. Claro. Entonces se conecta a eso y en función de eso te entrega cierta información. Pero creo que ese es el software como más conocido dentro del mundo, que es súper caro en todo caso. Eh, Sí. un cristiano normal es difícil que lo compre, que tenga una licencia. No sé si ahora habrán más licencias, pero eh, yo creo que eso es lo que para allá va. Incluso también estuve viendo el otro día algunos software para la iglesia, para la proyección, por ejemplo, que están integrando IA también, de Wow. música, de generación de video, etcétera. Entonces, poco a poco Interesante está. se va integrando. Sí. ¿Nos va a reemplazar la IA al final? ¿Crees tú que va a reemplazar a los profesores, a los maestros? Ya va a ir terminando. A ver, en cuanto a los profesores, no creo que los reemplace 100%, pero sí una gran cantidad va a ser reemplazado. Creo que los primeros que van a ser reemplazados son los que no utilicen IA. Esos van a ser Wow. los primeros profesores. Porque en definitiva, cuando tú vayas a buscar un trabajo y lo primero que te van a preguntar, quizás ahora no, pero en 2 o 3 años más, lo primero que te van a preguntar es si manejas herramientas de IA. Y si tú le dices que no, vas a quedar descartado automáticamente. ¿Y por qué? Por una razón bien sencilla, porque si tú manejas IA, vas a ser más creativo y vas a poder hacer más material didáctico, vas a poder personalizar más el aprendizaje, por lo tanto, los demás van a quedar atrás. Y yo creo que eso es en todo orden de cosas. Y por eso que siempre yo hago un llamado también en el mundo cristiano, que nos informemos y que si nosotros somos trabajadores, también veamos en qué me puede ayudar y en qué puedo potenciar mi trabajo con la inteligencia artificial, no quedarse atrás. Porque por ahora a lo mejor tú dices, no, yo nunca voy a ser reemplazado por una IA. Se viene la era de los robots, porque ese es otro tema. La Wow. robótica se está desarrollando enormemente, ¿verdad? Y ya hay robots que ya están en fábrica y están reemplazando muchas personas. Ya hemos visto muchas empresas que han reemplazado muchas labores administrativas, han despedido mucha gente.
Entonces, Sí, sí. yo creo que la forma de salvaguardarnos nosotros respecto a lo que viene es, oye, yo tengo esta profesión o tengo este oficio, ¿en qué me puede potenciar la IA? Si tú haces eso, Interesante. quizás vas a ser reemplazado, no vas a No ser tan rápido. reemplazado tan rápido, tan rápido, pero hay muchos que vamos o van a ser reemplazados por la IA, muchos trabajos que ya incluso estos grandes estudios que han salido en este último tiempo, las mismas tecnológicas, han propuesto ahí las primeras profesiones que van a desaparecer, que van a ser reemplazados los trabajadores. Y eso también trae otro dilema a nosotros que debemos estar atentos, que es ¿qué estudia mi hijo? Wow. ¿Cómo me oriento para lo que viene? Porque esto está cambiando tan rápido que ya hay muchas carreras que van a desaparecer y después van a ser, cuando tu hijo llegue a ser profesional, no va a tener Claro. trabajo. Entonces ahí hay que informarse bien, hay que informarse Wow. bien. Gracias, Cristian, por este tiempo de información. Queda la duda ahí, creo que es un tema que podemos seguir hincando el diente más adelante. Gracias por tu buena disposición al diálogo, gracias por tu tiempo también. No te desconectes, yo voy a cortar la transmisión y conversamos un ratito. Queridos amigos, gracias por conectarse. Vamos a Gracias. estar, no sé si semanalmente vamos a estar acá hablando de diferentes temas, vamos a hablar de todo lo que no se debe hablar, de fútbol, de religión, de política. Hay que tener opinión sobre todo y me pareció súper pertinente comenzar con mi amigo Cristian y este tema de las IA. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga. Esto va a quedar Gracias. Bien. colgadito. Voy a tratar de descargarlo y después subirlo a YouTube para que esté más tiempo. Facebook te está tomando la costumbre de ir borrando los lives cada cierto tiempo. ¿Ah? No sé si qué le Sí. está pasando a los servidores ahí. Parece que, no sé, irán a cobrar más adelante, no lo sé. Un abrazo a todos, que el Señor les bendiga. Chao, Chao, chao. chao, bendiciones.